Viernes 25 de noviembre de 2022. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en Contacto Directo. Nuestros invitados, Pierina Correa, asambleísta nacional de UNES, Correísmo, PCC y Rebeldes de Pachacútec, buscaron a través del juicio político remover a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Pero esa remoción hasta hoy está pasmada por orden judicial y porque ayer no se presentaron los suplentes para su posesión. También nos acompaña Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos. Hoy se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y en nuestro país, cada 28 horas muere de forma violenta una de ellas. El gobierno ha mantenido reuniones con colectivos de mujeres, acaba de aprobarse la denominada Ley Violeta y hasta un ministerio se ha ofrecido. En concreto, ¿qué se está haciendo desde esa secretaría para disminuir la violencia? Es lo que vamos a evaluar más adelante. Empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El intento de la Asamblea Nacional por posesionar a los consejeros de Participación Ciudadana, que debían reemplazar a los 4 que fueron destituidos en juicio político, fracasó. De esta manera, la mayoría comandada por el correísmo y el Partido Social Cristiano se queda sin la posibilidad de controlar nuevamente este organismo que es parte del llamado quinto poder del Estado. Y de esta manera, el concurso para la designación del Contralor General del Estado seguirá sin mayores contratiempos, mientras que la Corte Nacional de Justicia tendrá que reenviar una nueva terna para completar el Consejo de la Judicatura. Para hablar de estos temas políticos, hoy nos acompaña la arquitecta Pierina Correa Delgado, asambleísta nacional por la bancada UNES. Señora legisladora, buenos días y bienvenida a Contacto Directo. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días y un afectuoso saludo a todo el pueblo ecuatoriano que sigue esta señal y, por supuesto, con esa alegría del juego de hoy de la selección que seguramente ganaremos. ¿Cuál es su pronóstico? Para mí 1-0 y les digo, yo vi el partido anterior, no hubo offside para nada. Bueno, entonces hagámosle caso a la asambleísta esta mañana. ¿Se puede decir que Rafael Correa y Jaime Nebot perdieron la oportunidad de incidir en el concurso para nombrar al contralor de su preferencia, arquitecta? Hay muchas cosas que se pueden decir y que de hecho se dicen. Vamos a ver lo que es la realidad en el marco jurídico legal, que es lo que nos debería llevar. Nosotros, como Asamblea Nacional, en el ejercicio pleno de nuestros derechos, convocamos con la resolución 112 al juicio político a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Si bien no hubo un apoyo al informe de mayoría, se procedió, como dice en ley, a la elaboración de los informes de ponencias, de posturas. En base a esto, en sesión del Pleno de la Asamblea salió la resolución 112, hubo otra resolución en la que ya se procedió a la destitución de los 4 consejeros. Eso se hizo en ley. Ahora, vámonos a la otra parte. Usted ha señalado un fallido intento de posesionar. Efectivamente, ayer se hizo la convocatoria a la sesión para posesionar a los 4 asambleístas que tenían que reemplazar a los destituidos. Y ninguno se presentó. Al principio nos habían hecho llegar la excusa de 2, pero al final ninguno llegó. ¿Por qué razón? No sé si hubo presiones, amenazas. Asambleísta. No tengo idea. Y no cabe presumir que esa ausencia de los 4 consejeros que podían incluso caer, no sé si en figuras de desacato, no es una respuesta y no cabe admitir porque la Asamblea violó los procedimientos al impulsar un juicio político contra 4 consejeros de Participación Ciudadana sin informes y con plazos precluidos, como han dicho mucha gente dentro de la propia Asamblea. Es decir, no tuvieron las herramientas suficientes ni los plazos adecuados como para impulsar esta destitución. No, lastimosamente es desinformación de los procesos legislativos, porque como le digo, cuando no hay un informe de mayoría aprobado, se procede al informe de posturas, que fue debidamente analizado y aprobado en el Pleno de la Asamblea, lo que conllevó la destitución de estos 4. Ahora, ¿por qué razón no fueron ayer a posesionarse los alternos? No puedo hablar a nombre de ellos, puede ser objeto de presiones o algo. No hay violación a ninguna ley. Quienes han violado la ley son el juez que dio las supuestas medidas porque ha violentado. Se presentaron 8 pedidos por la misma persona de las medidas, las medidas cautelares, violentando el artículo 23 del Código de la Ley Orgánica de Control Jurisdiccional y de Control Jurídico y Constitucional. Entonces, ¿qué pasa con esto?
Por otro lado, ¿qué hace el juez? Se equivoca, no sé si por presiones, no sé si por el estrés. Por el apuro. Y emite, por el apuro, la presión, no sé, emite la medida en contra de la resolución 112 de la Asamblea Nacional, que fue el llamado a juicio político, es decir, pide una medida cautelar para algo que ya se realizó. Ahora, pero, asambleísta, y ojo, que está en peligro de ser destituido en base a al artículo 109 de la ley de la función brevemente, judicial. lo que dice Hernán Ulloa en el sentido de que incluso en el Pleno él pidió que se le leyera el informe sobre el cual se iba a sustentar su destitución y que hubo un silencio de 5 minutos y que el secretario de la Asamblea no tuvo una respuesta, ¿no es razón suficiente como para declarar que todo el proceso no tenía sentido? Brevemente, asambleísta. No, porque como le digo, no hay un informe de mayoría, pero hay informe de posturas que fue debidamente leído en su momento para sustentar la decisión. Ahora, vamos hacia adelante. Para el correísmo queda cerrado ya el proceso de juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana, contra dentro de este juicio político, de este proceso, ¿o van a avanzar en uno nuevo? Es que no se trata de ir a uno nuevo, se trata de terminar este proceso de juicio político que está legalmente realizado por parte de la Asamblea Nacional. El juez que dictó la medida cautelar está incluso en riesgo de ser destituido en base al artículo 109 de la ley de la función judicial porque ha incurrido en irregularidades en el momento de hacerlo. Entonces, se equivoca, claro, y en lugar de cuestionar la posesión o la decisión de destitución, se equivoca y cuestiona el llamado a juicio político cuando eso ya se había realizado. Arquitecta, entonces, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Qué es lo que tendría que hacer la Asamblea para hacer valer su decisión? Nosotros volver a convocar, y la parte judicial se ha interpuesto ya una demanda solicitando la destitución de este juez en base al artículo que le acabo de decir y a las irregularidades cometidas por él. Porque han hecho varios pedidos y eso está expresamente prohibido y es motivo de nulidad. O sea, desde el mismo inicio del proceso de medida, de solicitud de medida cautelar, ya queda nulitado porque han sido 8 pedidos hechos por la misma persona en contra de las mismas personas por el mismo hecho. La ley es clara en ese sentido, no está sujeta a ¿Y si los consejeros insisten en no ir, como ocurrió el jueves en la tarde? Ahí no tengo respuesta para eso. Estamos analizando justamente con los equipos jurídicos, tanto de la Asamblea como propios, para saber cuáles serían las medidas a tomar en base a esa decisión. Ahora, viendo en conjunto, señor asambleísta, ¿no cree usted que hay un bombardeo incesante de juicios políticos en contra del gobierno y de los organismos que ustedes no controlan? ¿No puede ser esa la lección que saquemos? No necesariamente. Nosotros somos una de las 5 bancadas de la Asamblea Nacional. Efectivamente, todos los juicios políticos nos los quieren endosar a nosotros, pero no es tan así. Nosotros hacemos un análisis real, serio, jurídico, en base al incumplimiento o no de las funciones en su calidad de ministro o de cualquier otro funcionario que esté sujeto a nuestro control. Y en base a eso, o solicitamos o eventualmente apoyamos. Es parte de nuestra función. Nosotros somos legisladores, pero también pero me parece, no sé si hay un mero afán desestabilizador. Quisieron juzgar al procurador. Se habló de la fiscal, eso no se ha concretado. El Consejo de la Judicatura. Hay como 3 o 4 procesos en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo, el del Consejo de Participación Ciudadana, un interés por destituir al presidente Lasso, un llamado del expresidente Correa para que se vuelva a destituir a Lasso en el marco de los atentados terroristas de noviembre. ¿No hay ahí un mero afán desestabilizador, arquitecta? Para nada, es nuestra función en calidad de asambleístas. Nosotros tenemos la función de legislar, pero también de fiscalizar. Y recuerden que actuamos a nombre del pueblo ecuatoriano. Usted mencionó algo y se ha referido en términos como terrorista a las marchas y protestas legítimas. No, las de noviembre, digo yo. Los ataques de noviembre, a eso me refería. Los ataques de noviembre. No. Sí, a los ataques de este mes, de inicios de mes, a esa segunda parte me refería. No, nosotros no hemos hecho ningún intento, simplemente participamos en las marchas de junio, en legítimo también ejercicio de la Constitución y a pedido masivo del pueblo ecuatoriano, propusimos la muerte cruzada. No se dio, porque lastimosamente las cosas en la Asamblea se resuelven con leyes, con votos y no necesariamente apegados a justicia y a derecho. Arquitecta, ¿qué lectura debe sacar el país sobre la alianza política que correístas y socialcristianos mantienen desde mayo de 2021? Es una alianza de la cual todo el mundo habla, pero también nos dicen que estamos aliados cuando coincidimos en votación con otros bloques, sean Pachacutic, sea Izquierda Democrática y el mismo bloque de gobierno. Ha habido ocasiones en que la votación ha sido unánime, entonces ahí todos estamos en alianza. Es una lectura bastante acomodada para quien intenta
posicionar esta alianza y que estamos aconchavados para luchar contra este gobierno. ¿Qué ha hecho el gobierno a favor del pueblo ecuatoriano? Esa es la gran pregunta que tiene que hacerse todo el mundo, y la verdad está en las calles, a vista y paciencia de todos. Así es. Asambleísta, correísmo y Partido Social Cristiano se mantendrán unidos para la renovación de autoridades legislativas en mayo próximo. Estamos a 6 meses del recambio de autoridades en la Asamblea. ¿Podríamos decir que la actual hoja de ruta que marca las coincidencias entre ustedes y Jaime Nebot se mantendrá para los próximos 6 meses? Nosotros, a lo largo de la historia de nuestro movimiento y participación política, hemos tenido coincidencias, pero también divergencias y muy fuertes entre formas de pensar y de actuar, tanto como movimiento como de parte de los líderes de nuestras respectivas organizaciones. Coincidiremos en algunas y diferiremos en otras. Estamos a 6 meses, efectivamente. No se ha hablado todavía del tema, pero yo creo que en todo el bloque de la Asamblea, que fue lo que hicimos cuando fue removida de la Presidencia de la República la señora Guadalupe Llori, hicimos un análisis de equidad y representatividad de todas las fuerzas que integran la Asamblea Nacional dentro del Consejo de Administración Legislativa, y ahí está la conformación. Nosotros, siendo el bloque mayoritario, apenas teníamos una persona. Los socialcristianos no tenían a nadie, a pesar de ser un bloque significativo. ¿Y qué es lo que se hizo? Tratar de dar cabida a todas las fuerzas para que sea un manejo equilibrado, consciente, que no se tome o no se perciba como una preferencia hacia una u otra tendencia. Y en ese sentido nos seguiremos manejando, porque creo que garantizar la gobernabilidad desde la Asamblea para tomar decisiones importantes que necesita el pueblo ecuatoriano. Correa le ha pedido a Jaime Nebot en varias ocasiones unir sus fuerzas para destituir a Lazo. Sí, y entonces, ¿por qué eso sí es bueno ahí, no para destituirlo? El abogado Jaime Nebot ha sido claro en sus opiniones, y acuérdense que Guillermo Lazo llega en alianza justamente con los socialcristianos. Entonces, ¿por qué esa alianza sí fue de aplaudir y una eventual alianza que nunca debe ser descartada? ¿Por qué razón? Porque eso es el hacer política, buscar los mejores escenarios en favor del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué en el otro sentido sí es malo? Bien. Esa es la pregunta que Ahora, queda en el aire. vamos a los temas judiciales, arquitecta. Una vez que la Corte Nacional de Justicia anuló el caso Singue, el ex vicepresidente Jorge Glas tendría porque para algunos penalistas Glas aún no cumpliría con los tiempos para una prelibertad, pero ustedes esperan que salga en los próximos días. ¿Cómo mira usted la situación del ex vicepresidente? El ex vicepresidente ya ha cumplido y ha sobrepasado los porcentajes mínimos para poder acceder a la prelibertad. Existe también un informe y un pedido formal de la CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si bien no es vinculante, es bastante decididora y tiene su precio propio, de considerar por una serie de circunstancias darle la prelibertad. Ojo, esto no quiere decir que sale libre y que no hay sentencia. Existe una sentencia que él debe cumplir. La diferencia es que lo hace en otra forma, no en un centro penitenciario. El problema o la cuestión jurídica en este caso es que, bueno, dicen, en el caso de Brecht, el ex vicepresidente tiene una sentencia por delincuencia organizada. En el caso Sobornos, por cohecho. Por lo tanto, muchos juristas dicen delincuencia organizada y cohecho no pueden unirse como penas. Por lo tanto, el pedido que ustedes hacen no sería procedente si uno esperara que se cumpla, me parece que es el 50 o 60% de la pena mayor, que es la de 8 años por el caso Sobornos. Pero es que por eso ya cumplió con amplitud ese porcentaje, y asimismo hay otros criterios jurídicos que señalan que efectivamente, una vez desechada lo que estaba pendiente, el caso Singe, nulitado el proceso por irregularidades y una serie de cosas, se pueden unificar las penas. Por eso, no es el único criterio. Hay una serie de criterios más la recomendación de la CIDH que sumarían eventualmente a que finalmente se le pueda dar la prelibertad. Pero nuevamente, no es que sale en libertad y se desecha la sentencia. La sentencia sigue vigente y él continuará cumpliéndola bajo nuevas circunstancias. Glas en su casa antes de Navidad, arquitecta. No puedo responder a eso, no manejo el sistema judicial, ni mucho menos. Eso tendrá que decidirlo en base a los escritos que presente su defensa y el criterio de quienes tienen la decisión, que son los jueces. Ahora, debido a los problemas que ha tenido el correísmo para hacer un juicio en la judicatura, para volver a tener una presencia en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿se puede decir que el retorno del expresidente todavía está lejos?
El retorno de Rafael depende de otros factores y no necesariamente de los cambios que usted menciona. Se ha demostrado hasta la saciedad localmente. El problema es que al estar todavía presentes quienes fueron parte de esa sentencia en un juicio que era el juicio del siglo, pero que duró exactamente 8 meses y coincidencialmente justo 2 días antes de que él pudiera registrar su candidatura a la vicepresidencia de la República, está siendo aquí todavía en Ecuador queda un recurso, que es el recurso de revisión, que no fenece, pero se están haciendo los diferentes pasos y trámites, presentando toda la documentación en instancias internacionales, donde no hay el sesgo que hay aquí en el país para analizar el caso. ¿Tiempo para que él vuelva? No lo sé. Estamos trabajando para que se revierta ese juicio, se demuestre su inocencia con un fallo completamente ridículo y pueda volver cuando quiera. ¿Y ese proceso de revisión se tiene que hacer ante la Corte Constitucional y ante la Corte Nacional de Justicia? El recurso de revisión tiene que hacerse ante los mismos organismos que hicieron el fallo en la etapa de casación. La etapa de casación tiene dos partes también. Se me fue el nombre. Pero el segundo recurso en esa parte es el recurso de revisión. Ese está pendiente y no tiene fecha de caducidad. Por lo tanto, en estas condiciones actuales donde están los mismos actores que participaron en esa sentencia, no tiene ningún sentido, ni jurídico, ni legal, ni racional, presentarlo ante los mismos porque sería una ratificación. Por tanto, está en stand-by y se están siguiendo los procesos a nivel internacional. Y mientras tanto, el expresidente Correa y Jorge Glass están impedidos de por vida para ejercer el derecho de participación política según la Constitución. Sí, así lo dice la Constitución. Salvo que sus juicios, como usted dice, sean revisados. El objetivo sería terminar con este caso antes de las elecciones de 2025 para volver a tener al correísmo fuerte con su líder en campaña electoral y en la papeleta, arquitecta. Mire, no se trata de buscar la forma, como se lo quiere implicar, de albrabeo, tenerlo presente en una papeleta. No se trata de eso, se trata de demostrar, primero, su inocencia, segundo, la forma dolosa en que ha actuado el sistema judicial para un fin concreto, impedirle la participación política a la que tenía legítimo derecho constitucional. Por lo tanto, si llega antes o después, eso pasa a segundo plano. Si se logra esto, él volvería a recuperar todos sus derechos constitucionales, entre esos la participación política, y si es su deseo, asimismo podrá estar en papeleta, pero nuestra prioridad es demostrar en instancias nacionales e internacionales el fraude procesal que implica ese caso y que se demuestre su inocencia en el mismo. Para terminar, arquitecta, ¿cómo ve usted el nombre de su asambleísta alterno Francisco Acosta Coloma, que aparece en la trama de corrupción de Petroecuador a través de la offshore Houston Energy Consulting? Mi postura siempre ha sido que yo me hago responsable por lo que yo hago y lo que yo digo, por tanto no puedo responder por terceras personas. En este caso, y con el apoyo de muchos sectores de la prensa, se ve una clara intencionalidad de, por el hecho de él ser asambleísta alterno mío, involucrarme a mí, afectar al bloque y por supuesto llegar finalmente a Rafael Correa. Pero UNES debería tomar alguna resolución, alguna medida para, no sé, sacarlo de una posible reemplazo a cualquier asambleísta mientras se avancen las investigaciones. Se está haciendo el trámite, lo está analizando el Buró Nacional, que es nuestro máximo organismo como organización política, para tomar las acciones que correspondan. Pero no es justo ni es correcto, y en las redes y en sectores de la prensa se ve asambleísta alterno de la arquitecta Pierina Correa Delgado, hermana del economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, y resulta que cuando uno pregunta y el nombre del aludido o el acusado o el investigado, ¿dónde está? No aparece. Ahí hay un intento bastante visible de querer perjudicar a través de... El problema es que él está en las listas de UNES, arquitecto. Sí, está en las listas de UNES, pero si su esposa comete un error por el hecho de ser su esposa, no necesariamente usted tiene que ser culpable del tema. Bueno, y estas son algunas de las reflexiones de Pierina Correa, asambleísta nacional por UNES. Gracias por habernos acompañado en Contacto Directo, asambleísta. Gracias a ustedes también por la oportunidad. Volvemos con Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos. Casi todos los días nos levantamos con la noticia de que una mujer ha sido violentada. En pocos casos se logra justicia. Hoy se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Ya regresamos.
Este es un día muy importante para las luchas del feminismo a nivel mundial, pues cada 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Pero lastimosamente, el Ecuador como país y sociedad tienen muy pocos avances que mostrar en cuanto a esta lucha. La pandemia agravó la vulnerabilidad de las mujeres y las minorías sexuales, mientras que en el radar del mundo está la preocupación porque en Ecuador muere una mujer cada 28 horas. Por eso hoy nos acompaña Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos del presidente Guillermo Lasso. Señora secretaria, buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Carlos. Es un gusto estar aquí en Contacto Directo. Doctora, si desde 2014 se registran 1.319 feminicidios a nivel nacional, llama la atención que 272 se hayan producido solo en este año, es decir, el 20%. ¿Qué está haciendo su secretaría para frenar este horror? Bueno, Carlos, justamente hoy día es un día muy importante porque se conmemora justamente la muerte de las 3 hermanas Mirabal que fueron asesinadas en la dictadura de Trujillo. Sin duda hay que reconocer esas cifras que hoy por hoy tenemos en el Ecuador, pero siguen siendo por debajo de la región a nivel latinoamericano. Hay que reforzar la institucionalidad de la Secretaría de Derechos Humanos para que responda tanto a la ley como el plan de erradicación de violencia. Por eso, en ese sentido, hemos mantenido una conversación directa con algunos sectores, con algunas organizaciones, para mirar cuáles son los nudos críticos que mantiene en la aplicación de la Ley Orgánica de Erradicación de Violencia. Y en ese sentido se ha visto la necesidad imperiosa que se pueda reforzar la institucionalidad de la Secretaría de Derechos Humanos, y en ese camino nos encontramos. Pero doctora, hay abogadas y activistas feministas como Silvia Buendía que cuestionan precisamente que usted no haya dado seguimiento a los proyectos de su antecesora, Bernardo Ordóñez. Por ejemplo, el Centro Violeta del Castillo Esponcentra de Guayaquil. ¿Qué es lo que ella dice? O sea, ¿cómo nos llenamos de leyes o de crear institucionalidad si lo poco que se ha creado antes se borra por el simple cambio de una secretaría con una visión frente a otra? Bueno, hay que entender y comprender que los proyectos de mi antecesora eran muy, como el castillo que usted lo acaba de mencionar, ese no respondía a la realidad de las mujeres que lo necesitan. Un acceso a la justicia de manera rápida y oportuna, accesos de calidad y calidez que puedan acceder las mujeres. En ese sentido, creo que la Secretaría lo que se ha enfocado es justamente atender a las mujeres de la ruralidad, a las mujeres de las comunidades y sobre todo también a los niños y niñas. Y en ese sentido, invertir $500,000 para refaccionar un castillo que tenía un comodato de 4 años no respondía a la necesidad que hoy por hoy necesitan las mujeres. En ese sentido, creo que hay que ser empáticos con la realidad y la necesidad de las mujeres que viven en el Ecuador. Necesitan que los servicios lleguen a ellas y en ese sentido dar servicios de calidad y calidez y que respondan a esas necesidades, y justamente para ellos esos centros que se van a inaugurar en los próximos meses tienen que responder a salvar vidas. Doctora, esos centros Violeta que ustedes quieren organizar, más este famoso registro único de violencia que se va a lanzar el próximo martes, ¿son parte de la política pública que usted está impulsando? ¿En qué consisten brevemente? Bueno, hay que entender y comprender que el registro único de violencia nace desde la promulgación de la Ley de Erradicación de Violencia. Hace 4 años tenían ya la obligación el gobierno de turno de implementar este registro único de violencia. Hoy tenemos un gobierno que responde a las necesidades de las mujeres y hoy, el día de hoy, ya tenemos armado la estructura de lo que va a ser el registro único de violencia. El 29 de noviembre se va a lanzar este tan esperado registro único de violencia que va a tener un único objetivo: salvar vidas, y sobre todo el tema es no revictimizar a las mujeres. En ese sentido, doctora, y para terminar, ¿cuáles son sus expectativas en cuanto a cifras para eliminar la violencia a la mujer? ¿Cuánto usted aspira a que estas cifras queden para 2025?
Pero hay que entender y comprender que la violencia es estructural, que estamos pasando una pandemia y que en esa pandemia muchas mujeres se han quedado sin un trabajo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que reforzar la ley y el plan, pero sobre todo, trabajar mancomunadamente los que estamos llamados para atender, proteger y reparar a las mujeres en situación de violencia. Y en ese sentido, no es solo la responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos, sino todos los que estamos dentro de la Ley Orgánica de Violencia para que podamos dar soluciones efectivas y así reducir los índices de violencia, pero sobre todo bajar los índices de femicidio. Entender y comprender que las cifras sí nos llenan de vergüenza, pero tenemos que actuar de manera rápida y oportuna, y este gobierno nacional lo está haciendo con compromisos serios en transformar en este momento la Secretaría de Derechos Humanos a un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, también en este momento tener un registro único que justamente busca la no revictimización de las mujeres. Doctora Paola Flores, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Y nosotros seguimos con más información en los noticieros de la comunidad y esperando a que la TRI esta mañana nos dé una grata sorpresa. Seguimos con toda la información. Nos vemos nosotros la próxima semana.